Voy a hablar sobre el tema de la norma jurídica del foro 11. Mi nombre es Sonia María Enríquez Arceño. Entonces vamos a iniciar con las preguntas. La norma jurídica y la diferencia que hay entre la teoría de Hans Kelsen y Carlos Cosio. Hans Kelsen hace referencia a que la norma jurídica se da cuando surge un juicio hipotético y que se da por medio del resultado de normas. Carlos Cosio hace referencia a que las normas son juicios disyuntivos y les denomina endonorma y perinorma. Esa es la diferencia. La siguiente pregunta es sobre la estructura de la norma jurídica planteada por Hans Kelsen y Carlos Cosio. Hans Kelsen dice que si A es B, en este caso él se refiere a las consecuencias que llegan a surgir si los hechos, así como las conductas que tiene una persona, se enmarcan en algo jurídico. Por ejemplo, cuando Alejandra en la compraventa de un bien inmueble tiene que pagar por esto. Y Carlos Cosio dice que la norma jurídica, él hace referencia a lo siguiente: dado que A debe ser P o dado P no debe ser S. Aquí se enfoca en lo que la conducta de la persona y determina algo jurídico. Ejemplo, si María compra una motocicleta debe cumplir con pagarla antes de que incumpla con algún pago. La siguiente pregunta es el análisis de los artículos 1301 del Código Civil y artículo 77 del Código de Notariado. En el artículo 1301 del Código Civil hay nulidad en el negocio jurídico y es absoluta cuando ésta sea contraria a las leyes, prohibitivas expresas y que ocurran dos o más supuestos, los cuales pueden ser complejas y que cada una de ellas, cuando se determina una consecuencia de la nulidad en el negocio jurídico. En el artículo 77 del Código de Notariado son las prohibiciones al notario al poder autorizar con la firma ante mí y por mí en ciertos instrumentos debido a que existen supuestos que llegan a ser en forma independiente. Luego de eso tenemos los tratados y convenios internacionales. Se encuentran por debajo de la Constitución Política de la República de Guatemala, ya que se dio el desarrollo constitucional y la Constitución es superior a ellas. En los artículos 46 y 175 de la Constitución Política de la República de Guatemala lo encontramos. Luego de eso está si se forma bloque de constitucionalidad. Cuando un convenio o tratado internacional se da en caso de que haya sido ratificado por Guatemala dentro de su ordenamiento jurídico, no ocupan el mismo rango debido a que la Constitución Política de la República de Guatemala está basada en derechos constitucionales, ya que sirven y hacen referencia en algunas normativas más específicas, como la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Luego de eso tenemos qué lugar ocupan los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. La jerarquía normativa inicia con la Constitución Política de la República de Guatemala, luego los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, leyes constitucionales, leyes ordinarias y por último los reglamentos y normas individuales. Con respecto a los criterios registrales, los reglamentos y normas individuales, las cuales están por debajo del ordenamiento jurídico y son de aplicación contraria al derecho. En el artículo 175, jerarquía constitucional de la Constitución Política de la República de Guatemala. Las diferencias entre norma penal y norma notarial. La norma penal es la que tiene carácter imperativo, la cual hace que la persona sindicada de un delito se le hace que cumpla y se le sanciona en un tipo penal. La notarial es permisiva, en la cual se interviene en ciertos actos en los cuales se necesita la voluntad de las partes para poder llevar a cabo la voluntad de ellas en los instrumentos que autoriza, los cuales se llevan a cabo o no. Y por último tenemos el concepto de norma jurídica. La norma jurídica es un juicio que expresa un deber general individualizado o fundamental derivado de lo que hace que el Estado, por medio de su imperio, garantice el cumplimiento de esta norma. Eso es con respecto a las preguntas del foro 11.